Hola, buenas noches. Estamos en el día 11 del reto 21 para tu Esmeralda. Vamos a hacer la cosa cortita porque es domingo y vamos a hablar del desapego. Es muy posible que la palabra desapego te cause cierta sensibilidad. Te puede dar la impresión de que es por frialdad o incluso que puede ser egoísmo emocional, el desapego. ¿eh? Nada más lejos de la realidad, eso podéis estar tranquilas y tranquilos porque la palabra desapego, que en el crecimiento personal la trabajamos mucho, supone un gran valor interior. Para todos deberíamos aprender a trabajar el desapego. Practicar el desapego, sobre todo que sepáis, no significa en absoluto desprendernos de todo aquello que no es importante. ¿eh? Por ejemplo, rompiendo vínculos afectivos o relaciones personales con quienes forman parte de nuestro círculo personal, que eso jamás, porque eso no es ventajoso para nadie. Entonces, el desapego en realidad significa básicamente saber amar, apreciar, involucrarnos en las cosas que desde un punto de vista más equilibrado, pues, y además más saludable. Por ejemplo, es muy importante podernos liberar de esos excesos que tenemos en las relaciones con nuestras amistades, con nuestros padres, con personas que quizás de alguna manera nos reclaman tanto o nosotros reclamamos tanto que luego se vuelve como una relación un poco tóxica, ¿no? Aquellos que nos encadenan, aquellos sentimientos que nos encadenan, que nos amarran y que nos cortan un poquito las alas. Tenemos que saber también que la liberación emocional es darnos la opción de vivir con más honestidad, ser más honestos de acuerdo con nuestras necesidades, ofrecernos pues, el crecer, el poder avanzar y además tener el conocimiento de que para poder crecer, para poder avanzar, muchas veces tenemos que alejarnos, tenemos que pues un poco despegarnos un poquito de no sentimientos, ¿no? Sino sentimiento de culpabilidad por habernos marchado de al lado de nuestra abuelita o de al lado de nuestra mamá o al lado de nuestros hijos, del querer seguir creciendo. Esto no nos tenemos que nunca sentir culpables, ni tampoco debemos permitir que nadie nos haga sentir culpables. Las personas que tenemos cercanas, nuestros familiares, tienen que ser personas que entiendan que debemos tomar esa elección del desapego para crecer principalmente y también para dejar a los demás que sigan creciendo. Esas amigas típicas que toda la vida están juntas, que si una se separa, la otra también se separa. Si una viste de una manera, también la otra viste de otra manera. Si una tiene apegos, la otra los tiene más. Esto a veces daña porque vivimos las vidas de otras personas. Entonces, y también hacemos que otras personas vivan nuestras vidas. Somos responsables de nosotros mismos. Esto es la primera ley del desapego. Nadie va a retirar, como os decía muchas veces, las piedras que encontramos en nuestro camino. Nadie va a respirar por nosotros. No vamos a encontrar nadie que respire por nosotros. Ni tampoco nadie, os aseguro que no va a haber nadie que te diga, mira, yo voy a ser, te quiero tanto, te amo tanto, que yo me voy a ofrecer como voluntario para cargar con todas tus penas. No quiero que cargues nunca más con tus penas, ni quiero que sientas tus dolores. Si tú tienes un dolor, lo voy a cargar yo. Esto no va a suceder. Nosotros somos artífices de nuestra propia existencia y de cada paso que damos. Absolutamente de cada paso. No podemos hacer responsables a nadie. La primera ley que tenemos que tener en cuenta entonces es practicar el desapego, pero que nosotros somos responsables y tomar conciencia de que somos plenamente, o sea, no hay excusas. Cuando decimos, es que me pasa esto porque fulanito, es que me pasa lo otro, no somos responsables de nosotros mismos. No podemos poner en el bolsillo de los demás nuestra propia felicidad.
no podemos concebir la idea de que para ser felices en esta vida es esencial encontrar pues alguien pues la típica media naranja, o en nuestro trabajo esa otra persona que pueda hacer el trabajo como nosotros, o esa persona que nos apoye o que nos haga crecer. No podemos esperar nada de nadie, tenemos que ser responsables, y si nosotros en nuestro trabajo tenemos que buscar personas como nosotros, tenemos que dar ejemplo, tenemos que actuar de una manera libre y con desapego. Y cuando esa persona no está en su momento, o no ponernos ahí, no sufrir por eso, no pensar, seguir adelante y tener siempre el reconocimiento de nosotros mismos. Si el barómetro de satisfacción, que esto suele pasar, y felicidad está en lo que los demás nos aportan, no conseguiremos más que sufrimiento. Porque a la que haya una crítica, y a mí me pasa a veces, ¿no? Pues hoy ha habido un momento en el que he sentido esa sensación de que, caray, y algunos de vosotros lo sabéis, caray, me parece que no hago poco, que me parece que no me porto tan mal, y que haya personas aún que critiquen sin valorar lo que hay en la balanza. Algunos, pienso que está más para arriba, todos cometemos equivocaciones. Yo lo pensaba, y luego he pensado, bueno, pero en realidad es que me da igual, en realidad no me importa, porque lo que yo doy, lo doy porque quiero. Y lo que los demás vean malo de mí, pues bueno, me puede servir como enseñanza, pero no le voy a dar más importancia, solamente lo voy a hacer como aprendizaje, ¿vale? De la otra manera, si yo me agarro al sufrimiento y empiezo a decir, pero mira, que es que de verdad, que desagradecidos, es que no le dan valor, es que esto, que lo otro, acabaría sin poder cubrir todas mis necesidades. Tenemos que cultivar, y esto en nuestro trabajo es muy importante, nuestra propia felicidad. Sentirnos maduros, tomar conciencia de nuestras decisiones, sentirnos responsables y elegir por nosotros mismos lo que queremos hacer. No podemos decir, mira, es que yo he entrado, por ejemplo, en este negocio, pero yo no entré por mí. Yo he entrado porque te vi a ti tan ilusionado, o porque quiero hacer algo por mis hijos, o quiero hacer algo por mi pareja. No, lo tenemos que hacer por nosotros. Porque en el momento que lo hacemos por nosotros es cuando realmente tomamos conciencia de cómo lo queremos hacer. No podemos depender de corazones ajenos, ni para nuestra felicidad ni para nuestra infelicidad. ¿Por qué digo esto? Y lo utilizo para el crecimiento, para llegar a obtener nuestra esmeralda. ¿Por qué? Porque en pasado pueden haber sucedido cosas. Porque muchas veces podemos permanecer en el pasado. En nuestra vida nada es eterno, nada permanece, todo fluye, todo va adelante. Y retomar nuestro camino, tejiendo ese orden natural, ¿no? Ese camino natural que tanto nos cuesta asumir a veces, es lo mejor que podemos hacer. Las personas estamos casi siempre centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado, todo lo que nos ha pasado. Pues, por ejemplo, imaginaros, yo tuve un gran equipo, ¿no? Y de repente hubo un momento en el que, por circunstancias, por cosas que pasaron, pues hubo gente que se quedó en el camino, gente que no estaba preparada, gente que no estaba habituada a trabajar. Y yo sabéis que hablo libremente como esto, porque todas las personas que quieren llegar a obtener sus objetivos van a tener un camino de subidas y bajadas. Lo que pasa es que con la experiencia que tenemos ahora, las personas que llevamos más tiempo, las subidas y bajadas quizás no se van a casi notar. Pero en el momento en que nosotros estábamos preparando el camino, caray, era difícil. Era difícil, había que muchas cosas no sabíamos cómo explicarlas, no sabíamos cómo preparar a las personas, y era un negocio también que aquí había empezado nuevo. Nosotros no somos personas en España habituados a network marketing, con lo cual muchas personas no veníamos de este tipo de negocio, con lo cual teníamos que hacer un proceso de crecimiento. Pero ahora ya no podemos pensar en lo que pasó, tenemos que ver nuestro futuro brillante, todo lo que está pasando, que son todas cosas buenas y que de algún modo se convierta ahora en algo bonito y no en una dura carga si estamos eternamente mirando atrás. Entonces el desapego tiene que ser también, es muy importante por el pasado. Y eso no puede alterar nuestro presente.
Entonces, si por ejemplo has empezado tu negocio y no lo empezaste como debías empezarlo, porque no le diste importancia a ciertas informaciones o porque no creíste que era para ti y de ahora has tomado decisiones, sé consecuente, tira adelante, tienes un futuro brillante y no te apegues a aquello que hiciste o no hiciste o dejaste de hacer. Esto pasa con todo, con desavenencias familiares que te crean traumas, con pérdidas, con fracasos sentimentales, con frustraciones que nunca superas. Esto pasa en la vida en general. Yo hablo y lo pongo más en el negocio, pero pasa habitualmente en nuestra vida, generalmente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Es muy importante aceptar, asume, y aunque nos cueste, tenemos que aprender y muchas veces perdonar a los demás y a nosotros mismos. Eso nos hace sentir libres. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez que nos ha pasado algo y luego pues hemos pedido perdón y nos ha perdonado? O hemos perdonado a alguien. Quizás en vuestra manera habitual de hablar no utilizáis la palabra perdón, pero por ejemplo en el mío lo que utilizo es disculpa, me disculpo, te pido disculpas por algo. Pero cuando alguien te demuestra que no le importa, que te da la opción de poderte equivocar y te dice que no, esa liberación nos hace sentir libres y nos deja centrarnos más en lo que de verdad nos importa. Bueno, si nosotros estamos con condición de desapego, el presente lo tendremos de verdad como una gran oportunidad. Y esto es importante, el ver el presente como una gran oportunidad y no estar mirando siempre el pasado. Tenemos que promover nuestra libertad y permitir ser libres también a los demás, nuestros hijos, nuestros distribuidores que pues deciden no seguirnos, a esas personas que a lo mejor están haciendo un camino que no les apetece hacer, o incluso pues a nuestros familiares o a nuestras parejas. Os hablo en general porque asumir la libertad es la forma más plena, íntegra y saludable de disfrutar la vida, de vivirla con los demás y de entenderla en toda su inmensidad. Entonces, practiquemos la libertad con nosotros y con los demás. Por eso yo cuando veo que alguien no está dispuesto a poner, a facilitar, a poner empeño, a aprender, porque nuestro trabajo solamente es cuestión de aprender, que ponerlo en acción es mucho más fácil cuando sabes las claves, de cómo las simples claves del éxito, porque de verdad que son muy simples, pero muchas veces el no querer aprenderlo te lleva a bloquearte. Yo cuando veo personas que se bloquean, que no quieren escuchar, que no tienen intención de aprender, pues actúo, como os digo, con el desapego. ¿Por qué? Porque aunque tenga unos vínculos afectivos con esa persona, veo que no le puedo hacer condicionar por aquello que yo veo y ella no. No obstante, el desapego implica que nunca debes hacerte responsable de la vida de los demás, de los otros, y tampoco imponer nuestros principios a los demás, sin ataduras, sin cadenas, personas para vivir libremente y sin aferrarte a esas cadenas con esas personas. Porque ahí es cuando empieza el verdadero problema, cuando tú pones condiciones y cadenas a los demás, ahí empiezan los sufrimientos, en todo, en la vida en general. Los apegos intensos nunca jamás son saludables. Pensemos, por ejemplo, en esos padres, ¿no? Que son obsesivos, que exceden en la protección con sus hijos, que los tienen en una burbujita y que nunca les dejan hacer nada. Pues nosotros mismos lo hemos hecho. Yo en pasado hacía con las personas que estaban en mi equipo, les protegía como si estuvieran en una burbujita, que no te preocupes, ya te lo hago yo, no te preocupes que esto es así, ya te lo hago yo, no te preocupes que ya te ayudo yo, no te preocupes, y de tal manera que a la hora, cuando yo tenía un volumen tal de personas en mi equipo que no podía estar por todos ellos, me daba cuenta que a la que los dejaba solos no sabían caminar, con lo cual no hacemos nada bueno en este sentido. Cada uno debe salir de los límites de la incertidumbre para aprender de lo imprevisto, de lo desconocido, o sea, que tiene que salir de ahí. Mirad,
siempre nos van a suceder pérdidas en la vida, siempre. ¿Eh? Entonces decís, oye, esta es un poco dramática hoy. No, estamos hablando del desapego. Aceptar que en esta vida nada puede contenerse eternamente es muy importante, que siempre hay renovación, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de un simple abrigo. Pues imagínate ese abrigo que te ha seguido toda tu vida. Si ya lleva 3 años contigo y nunca te lo has puesto, desapégate de ese abrigo, que no va a estar contigo, que no te sirve de nada. Pruébatelo, verás que no te va, que se ha quedado anticuado. ¿Por qué lo tienes contigo? No dejas entrar a otro abrigo. Lo pongo como un ejemplo. Si tú tienes ese abrigo siempre siguiéndote, es que están ocupando un lugar que puede ocupar otro abrigo. Y quizás más bonito. Y quizás que de verdad te hará un servicio. Mirad, las cosas materiales, las relaciones, la vida, terminan desvaneciendo muchas cosas como el humo. Como el humo que se escapa por una ventana abierta o como el agua fresca que resbala entre nuestros dedos. Acaba con el tiempo desvaneciéndose. Y lo que no podemos hacer es querer que todo nos acompañe desde nuestra infancia hasta que acaban nuestros días. Las personas se irán, los niños crecerán, los distribuidores se convertirán en Black Diamonds, algunos amigos dejarán de serlo, algunos amores se irán del calor de nuestra mano. Todo ello forma parte del desapego. Como tal, hemos de aprender a asumirlo para afrontarlo con mayor integridad. Esto es muy importante. Con mayor fuerza, sin importarnos tanto, sin estar preguntándonos en qué nos hemos equivocado. La capacidad de amar, la capacidad de querer no va a cambiar porque nos aferremos a nada. Debemos empezar siempre por nosotros mismos, que en realidad somos los más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tener en cuenta estas poquitas cosas nos pueden ayudar. ¿De acuerdo? Después, hay de otras cosas que os quería hablar, por ejemplo, nosotros tenemos habilidades en nuestra vida y hay una que tendríamos que tener muy desarrollada en nuestro negocio y es la empatía. La empatía cuando tenemos una persona delante, ¿cómo la demostramos nuestra empatía? Podemos ser personas empáticas, pero si no lo demostramos, si no lo ponemos en práctica, no sirve para nada. Os voy a decir más o menos algunas cualidades que tienen las personas empáticas y que estaría muy bien lo tuviéramos en cuenta en nuestro negocio, ¿vale? Cuando, por ejemplo, sabemos escuchar, que es muy importante, o comprender las sensaciones, los sentimientos o las palabras del que está delante nuestro, y no pensar como nosotros mismos y cómo diríamos esas palabras, sino cómo se puede sentir esa persona con la vida que tiene, con las circunstancias que tiene. Nosotros muchas veces cuando estamos hablando con una persona, utilizamos las palabras y nos volvemos personas frías solamente utilizando las palabras. Entonces, el cariño, un abrazo, una palmada en el hombro, es algo que yo viví al principio de empezar en Equals y que es emocionante, que la gente se queda un poco parada, porque te encuentras con personas cuando hacemos eventos que nada más verte te dan ese abrazo cálido, esa sensación de decir, tú perteneces a mi tribu, ¿no? Tú eres de los míos, te quiero, sé cómo lo vives, sé lo que sientes, sé que tienes un futuro, que lo ves con tus ojos y ves un objetivo y vas a luchar por él. Y yo lo voy a hacer también y vamos a hacer este recorrido juntos. Y ese abrazo es empático, es un abrazo con muchísima empatía. Mirad, un beso, una caricia nos hace sentir siempre más empáticos porque el contacto con las personas hace que sintamos una vibración algo especial. Diréis, bueno, no vas a hablar de vibraciones hoy, pero no es eso, no es que os hable de vibraciones, es que para poder saber esa persona qué necesidades tiene, cómo podemos formarlas, qué color tiene, como hemos hablado en el reto de hace 2 días. Tenemos que saber cómo es esta persona, tenemos que saber cómo se siente, entonces tenemos que escuchar muchísimo, expresarnos con delicadeza en nuestro negocio, con cortesía. Cuando nosotros mostramos gestos de, por ejemplo, de aburrimiento,
nos distraemos mientras nos están hablando, perdemos muchas veces a esas personas porque se dan cuenta de que lo nuestro es un interés profesional o porque le queremos vender el producto, pero que no nos interesa para nada su vida y sus circunstancias. Y nosotros tenemos un trabajo de cara al público en el que de verdad nos debería importar. De hecho, nosotros tenemos este grupo tan bonito de Marea Verde, porque en realidad ha habido personas que de verdad le importaba lo que les sucedía a los demás, el poder ayudar a personas. Muchos de nosotros hemos recibido ayuda de esa Marea Verde, apoyo en varias ocasiones. Hemos sentido esas sensaciones tan bonitas de no estar solos, porque había personas que empatizaban con nosotros. Pues también lo debemos hacer con quienes, con esos prospectos, con esas personas a las que estamos ofreciendo nuestro negocio. Cuando ayudamos a resolver problemas, los problemas de la e-suite, los problemas de algo que aún no ha comprendido esa persona, somos capaces de calmar, de aliviar, de dar la sensación de que no están solos, de que estamos nosotros para darles una mano. Y eso es empatía también. Por el contrario, os diré cuándo no demostramos empatía. Pueden existir momentos y situaciones en las que no mostramos empatía, pues porque tenemos momentos en los que nuestra situación para nosotros es vital, es mucho más importante y lo que nos digan los demás, en ese momento no nos llega o no le prestamos tanta atención. Y a veces pasamos por encima de detalles y de situaciones y de cosas que nos ayudarían mucho a facilitarnos lo nuestro y lo de los demás, pero siempre estamos nosotros por delante. Creemos que nuestros problemas son únicos y que en el mundo no hay nadie más que tenga nuestros problemas. Cuando no escuchamos a los demás, esto es algo que hay personas que esperan, están hablando y esperan a callarse para poder hablar. La típica persona que tú dices, ¡oh, qué guapo que es mi niño! Y la otra, sí, sí, es muy guapo, pero es que mi niño es precioso. Yo es que, bueno, hoy he hecho un distribuidor. Ah, pero yo he hecho 2 distribuidores. O sea, no le dan ningún valor a lo que tú has hecho, pero están esperando a decir que lo han hecho mejor o que lo suyo es mejor. Antes existía un chiste aquí que decíamos un español, un alemán y un eso. Y me acuerdo que acababa, todos decían, oh, esto en mi país es más grande, esto en mi país es más grande. Y al final uno le enseña, un español le enseña una chinche y le dice, y el otro le pregunta, ¿y esto qué es? Dice, esto en mi país es una tortuga. Dice, ah, en mi país no es tan mal. Claro, porque queremos ganar, queremos ver que todo lo nuestro es mejor. Cuando jugamos y hacemos comentarios hirientes, yo muchas veces me pongo yo soy una persona que digo las cosas muy claras y a la cara, y quizás muchas veces digo las cosas de manera que pueden herir, ¿no? Pues esto es una cosa que yo me tengo que trabajar, porque a veces no tengo empatía, y tenemos que ser con nosotros muy veraces, hablarnos con la realidad y saber cómo somos y cómo podemos cambiar. No podemos decir yo soy perfecto, porque todos tenemos, siempre hacemos algo por los demás o siempre hacen por nosotros, pero a veces también es verdad que tendríamos que hacer más. Luego otra cosa que siempre os lo digo, en este negocio no debemos nunca esperar nada a cambio, porque lo que tenemos que hacer es hacer algo para que los demás de verdad obtengan un beneficio, porque de esa manera nos repercute a nosotros. Si alguien consigue rango, si alguien consigue estar bien y es de nuestro equipo, esto nos repercute, con lo cual cuando lo estamos haciendo tenemos que ver que todo lo que estamos haciendo en ese momento, cómo le enseñamos a ser independiente, cómo le ayudamos, le va a beneficiar directamente. Luego nos repercute a nosotros. Lógicamente, siempre estamos viendo cómo está nuestra situación, pero no nos vamos a negar. Todos miramos cómo situar. Nosotros hacemos un trabajo que es un poquito un juego de Tetris. Aquí te pongo porque aquí me interesa más. Pero eso solamente es un trabajo de logística, de dónde tienes que estructurar, de cómo lo tienes que estructurar. Pero cuando hablamos de las personas, esas tenemos que sentir que estamos haciendo algo por ellas, ¿vale? La empatía es una buenísima habilidad, pero se tiene que practicar, ¿eh? Porque si no la practicamos, pues no va adelante.
nos permite comprender a los demás. Lo único que tenemos que tener cuidado pues es eso, tampoco tener la empatía en exceso para no desconectar de nosotros mismos. Esto también es muy importante, porque hay personas que son tan empáticas que viven solamente para los demás y esto tampoco es lo más importante. Después os quería hablar, veis que voy, pero os quería hablar del libro de Rompehielo, porque ya lo hemos leído todo y yo solamente voy cogiendo, a veces voy para arriba, a veces voy para abajo, pero hay un trocito que es muy divertido y es una fórmula que ya la habréis leído y que nos puede dar muchos beneficios. Bueno, pues imaginaros que algunas de vosotras, aparte de equals, tenéis también otros trabajos. Y cuando nosotros hablamos de nuestro negocio a un compañero, le decimos, ¡hey, Pepita! ¡Hey, Juanito! Acabo de encontrar cómo podemos despedir a nuestro jefe y arrancar nuestro negocio. Pues seguramente esa persona nos prestará atención. Entonces cuando le decimos, bueno, si te gustaría saber cómo, me encantaría decírtelo, pero mientras nos vamos a tomar un café. Esa persona acaba de sentir que podéis despedir a vuestro jefe, o sea, que os podéis largar. Que podéis tener un negocio propio y has pensado en él. Seguramente nos puede preguntar, ¿qué es lo que nos podría decir? Pues vamos a tomarnos más tiempo con ese café, que quiero saber más, ¿no? Es fácil, ¿vale? Es verdad que es fácil hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que articular las palabras siempre pensando que a esa persona le puede ir bien el negocio. Si lo hacemos por nuestro egoísmo, vamos a lo demás. Las personas lo notan cuando tú quieres venderle, cuando le quieres proponer algo porque te da ventaja, ¿eh? Entonces, siempre pensemos que cuando esa persona de verdad entienda el negocio, verdad que os gustaría muchas veces que cuando explicáis el negocio esa persona entendiera el negocio como es realmente y que viera esa oportunidad para su vida para adquirir una libertad financiera y que lo viera ya y que le entrara toda esa adrenalina que nos entra a nosotros cuando de verdad nos damos cuenta. En mi caso, yo al principio no me di cuenta. Tuve que decírselo a Javier para que Javier me despertara y me dijera, ostras, es un negocio increíble y yo lo quiero. Yo pensé, bueno, lo dice por decir, lo tenía con una persona muy inteligente, de hecho está conmigo, con lo cual tiene que ser súper inteligente para saber valorarme, pero soy irónica, lo sabéis. Pero sí es verdad que él enseguida vio ese negocio, nos gustaría que todo el mundo lo viera igual. Entonces, la manera de poder esperar que esa persona lo vea igual es empatizar también. Y cuando le decimos estas frases es pensar eso, en su situación, en sus circunstancias, estaría muy bien en mi equipo trabajando juntos e iríamos por los sueños de los dos, ¿no? Quizás no vas a trabajar y haces de madre o de padre a tiempo completo. Tus prospectos son otras personas, son las que te encuentras en la escuela cuando vas a dejar tus hijos, ¿eh? Y le puedes decir, oye, Pepita, acabo de encontrar cómo podemos quedarnos en casa con nuestros hijos sin tener que ponerlos en la guardería cuando son niños muy pequeñitos, o cómo podemos quedarnos en casa con nuestros hijos pues a tiempo pleno. No tenemos que buscar trabajo porque ya lo he encontrado. Y si te gustaría saber cómo, me encantaría decírtelo. Mientras tanto, vámonos al parque con nuestros niños. Claro, cuando tú hablas de un negocio pero no le das una gran importancia, no se lo presentas como la fin del mundo, sino que esperas a que te pregunten el qué, pues lo que decíamos muchas veces, es que el rechazo no tiene por qué existir. Primero, porque no se ve obligado a decirte que sí, que no, porque si te lo pregunta, o sea, si tú le das una explicación es porque te lo pide, ¿de acuerdo? Con lo cual, me parece una buena manera cómo nos presenta este libro todo. Podemos ir hablando de cómo podemos hacerlo incluso con personas de una edad más avanzada o con otras, pero ya lo habéis leído, era solamente poneros un poco un ejemplo y hacer un poco un enlace con todo lo que estamos hablando. Bueno, y ahora pues nada más, el deciros que es domingo, que no os voy a retener muchísimo y que como habéis visto hoy he ido más ligerita.
Un beso y bueno, nos vemos mañana para el reto número 12. Besitos y los deberes. Bueno, pues son las tareas de todos los días, el poder seguir con todo lo que